¿no? Entonces digo, creo que hace un rato charlábamos con un amigo que decíamos, si nos toca partir en este mundo, que sea con la menor cantidad de culpas posible. Y el ser padre y ser hijo conlleva eso, ¿no? Por un lado, quitarnos las culpas con nuestros padres y poder quitárselas o no ponérselas directamente a nuestros hijos. Así que yo estoy trabajando en eso. Eso es lo que me tiene hoy en acción. Eh, y yo creo que una parte del maestro de Dios y del alumno es servir al otro, ¿no? Estar al servicio del otro. Y no ser un sirviente, estar al servicio, estar pendiente. Hay una parte de ser padre, de quien hoy tenga un nene de 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13 años, que es asistirlo en esto de crecer, de formarlo. Pero después te toca otra parte, que es la de acompañar. O sea, cuando uno ya se convierte en adulto, empieza a acompañar ese proceso, ya no es tanto el que tenga que intervenir, ¿no? Caro, ¿cómo lo vivís esto ahora en tu etapa de madre de hijos de 30? Gracias, Gao. Gracias. Eh, bueno, tú sabes que a mí me llegó un curso de milagros el mismo año que parí mis hijos. Yo tengo mellizos, para quien no lo sabe, ¿no? Entonces Qué como que genial. llegó el laboratorio junto, ¿no? Niños y niños. Ahora dale, ¿no? Con todo. Entonces, recuerdo mi primer ejercicio interno con los niños cuando eran de carritos todavía, ¿no? Que iban los dos en un carrito doble. Y mi suegra, que vivía en la isla de Margarita, en Venezuela, nos pidió que se los mandáramos los niños y fue la primera vez que los mandé. Tenían 2, 3 años como mucho. Y me acuerdo pasarme un rato en el aeropuerto con los niños así, orando y entregándole los niños al Espíritu Santo y escuchar dentro de mi escucha activa al Espíritu y al Maestro, decirme tranquila, que ellos no son tuyos, son míos. Entonces, fue como, ok, a ver si yo logro comportarme bajo esa premisa, ¿no? Me ha costado toda la vida mantener eso en la mente, que no son míos, que hay un Padre que compartimos nosotros, como santos hijos de Dios que somos. Entonces, en cada etapa ha sido diferente y lo de la culpa, hasta hace muy poco, lidié no solo con la culpa que a veces yo sentía por haber sido madre soltera, porque me divorcié cuando ellos eran muy pequeños y los crié yo sola, con el Espíritu Santo, obviamente, pero el papá biológico de ellos no estaba. Había una culpa ahí, ¿no? De haberlos privado de la bondad de tener padre y madre, como en el caso de Victoria y Gabriel, que están los dos. En mi caso era yo, pero luego, más a profundidad, y lo que voy a decir, espero que les resuene a muchos y puedan descubrirlo, porque tú me preguntaste cómo es ahora, ¿no? Y unos años atrás, no tanto, pero quizás 5 años atrás, descubrí que había un aspecto no sanado de mí que tenía ganas de que se sintieran culpables ellos por no cuidarme a mí. Entonces dije, wow, pero esto es un poco retorcido. Pero me di cuenta que cuando yo decía, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿O por qué hiciste aquello? ¿O por qué no me llamaste? Detrás había un deseo implícito de culpa, de que se sintieran culpables. Y dije, vaya, la maestrica está eh, pelando, ¿no? Pero igualmente con la ayuda del espíritu vamos soltando la culpa, que a veces pareciera que la culpa la siento yo y es mía, pero es imposible que esté aquí y que no esté allí y que no sea un reflejo la una de la otra. Entonces, este es un momento libre, este es un momento con hijos de 32 años, para mí es un momento de ver adultos hermanos. De hecho, me sale mucho, ¿no? Cuando hablo, sobre todo con mi hijo varón, que digo, no, porque es que mi hermano,
Y si él está presente, me dice, mamá, tu hijo, ¿vale? No me llames hermano, porque sale esto. Entonces siento que la lección está llegando, ¿no? Está llegando a la aceptación de que hay una hermandad que trasciende el vínculo biológico en este mundo. Eso te cuento. Gracias, me encantó. Bárbaro. Me encantó, porque yo sin saber, claro, iba a ir para ahí, ¿no? No te oigo, Gabo. Yo sin, Acércate, a ver. Yo sin saber eso que vos me estás contando, porque no lo experimenté, no porque no quisiera que pase, yo decía, me gustaría ir para donde vos estás contando, o sea, me gustaría estar haciendo las cosas hoy para llegar a esa estación, en donde uno dijera, bueno, no es resignación, sino es, bueno, es una libertad, obviamente con una responsabilidad y un compromiso. Entonces yo decía, me gustaría estar en esa estación. Hoy no, porque tengo hijos de 9 años, pero me gustaría llegar a esa estación en 20 años. Entonces decía, bueno, ya llegaré. Pero bueno, gracias por contarme lo que era así. Gracias. Acá llegó Victoria, se las presento, si no la conocían. Buenas tardes. Hermanita, bienvenida. Los quiero, me encanta encontrarme con ustedes. Me encanta, Jackie, que nos convoques. Gracias. Hola, Vika. ¿Cómo es lo tuyo? ¿Qué contás? Esto de ser madre. Cuéntanos tú, me encantó lo que nos acaba de decir Caro, y de acuerdo con nuestro Gabo. A ver, coméntanos tú, mi Vicky, por favor. Creo que muchos podemos no ser madres o padres, y a veces caemos en la tentación de creer que ese tema no nos toca, ¿no? Porque, bueno, ¿qué relación de madre-hijo voy a observar si yo no tuve hijos o elegí no tenerlos, ¿no? Olvidando que efectivamente somos. Entonces, ahora vamos a situarnos, ¿sí? Como mamás o papás. Pero esto también puede darse como tíos o como padrinos, ¿no? Padrinos, madrinas de alguien, en el que se nos mezcla a veces un poco la autoridad con el intentar transmitir cierto conocimiento, con cuánto de lo que yo tengo que hacer es enseñarle, hasta dónde, ¿no? Y no, esa es mi responsabilidad. Pero siempre vamos a estar observando una relación previa, que es la que nosotros establecimos con aquellas autoridades que tuvimos como padres. Y acá no importa cuánto tiempo los tuvimos, cuánto compartimos con ellos, porque sigue siendo nuestra idea, nuestra interpretación o nuestros juicios sobre el rol de papá o el rol de mamá. Y obviamente, ¿cuáles son mis mejores ejemplos? Los míos, los que tuve yo. Si me abandonaron, si se peleaban entre sí, si mi madre era muy sumisa, ¿no? Y eso fue lo que vi en mi primera infancia. Ahora, bueno, por ahí spoileo el final de la película cuando digo que elegí toda esa situación familiar también yo, ¿no? Porque no hay nada que en este mundo que me construí no haya elegido. Pero si le podemos dar una apreciación a los que nos escuchan, cuando siento culpa con criar a alguien o me gustaría hacer algo desde mayor libertad, preciso como salirme de esa relación con el que parece un menor a mí y situarme cuando yo era la menor, cuando yo era la que estaba siendo criada.
¿no? ¿Qué aprendí de esa crianza? ¿Dónde se instaló la culpa ahí? Entonces, ahí voy a poder ir un poquito más al origen que si me quedo en esto que está pasando hoy. A mí, aprovechando la apertura que hizo Victoria con este tema, a mí me toca, creo que tienen un ruido ahí en el micrófono de ustedes, Gabo y Victoria. Es un tuk, 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 tuk. Sí, mientras que no hablamos, podemos apagar el microfonito, cosa que no se nos cuelan otros sonidos. ¿Les parece? Que iba a comentar que cuando estaba oyendo esto que lo mencionaba Victoria, a mí me llevaba al terreno de que yo no soy padre de hijo biológico en este mundo. Entonces yo lo he comentado alguna vez que le pedí entonces, Maestro Jesús, yo ahorita no estoy muy dispuesto a tener hijos, ni veo con quién, pero si tengo alguna lección que aprender al respecto, me podrías indicar qué es. Y a los días de eso, comencé a trabajar en un colegio como orientador durante 15 años. Entonces, menciono eso porque a mí me tocó ver el asunto de la paternidad desde esa posición, de tocar ayudar a esos padres a criar esos hijos en edad escolar. Y para mí, puntos importantes que salieron allí. Yo siempre le decía a los padres, mientras ellos estén bajo tu ala, tú eres responsable de su salud, su seguridad y su educación. Y eso es una responsabilidad que es ineludible. Eso yo le decía, porque cuando llegaba alguno, mira, tú eres responsable de su salud, su seguridad y su educación. Así que vamos a empezar por allí para establecer responsabilidades y punto de partida en esta conversación. Lo otro que me di cuenta con el tiempo es que en la labor de ser padres, yo necesito tener como que un punto, en el modelo que yo me construí a mí mismo allí, para dar ese apoyo, tenían que sostener 4 pilares fundamentales. Uno es que yo estoy aquí como padre para ser guía, para corregir, para brindar refugio y para equilibrar el dar y recibir. Porque yo a los chicos les decía, mira, madurar implica que tú hagas lo que a ti te corresponde hacer. Tus padres van a hacer lo que a ellos les corresponde hacer, pero tú tienes que hacerte cargo de lo que a ti te toca hacer, que son tus labores escolares y demás y todo esto. Y menciono eso porque yo me daba cuenta, cuando yo como padre brindaba guía, el curso nos dice muy claramente, tú siempre pides consejos, y si no se lo pides premeditada y organizadamente y planificadamente al Espíritu Santo, por defecto te la va a dar el ego. Eso lo dice la maestra Victoria. Si tú no pides y no aceptas la guía del Espíritu Santo, por defecto el ego siempre responde primero y pica adelante, está allí, pácata. Y la corrección es algo similar. ¿Cómo yo voy a corregir si yo mismo no estoy dispuesto a ser corregido? La lección del día de cumpleaños de mi hermano Gabo, que es el 24 de noviembre, dice muy claramente, elijo ser el segundo para poder estar en primero. Elijo ser corregido para así poder corregir. Entonces, quería brindarle esa que fue mi experiencia con respecto a la paternidad. Jackie. Ay, valiosísimo ese aporte, Henry. A mí me encantó. Hace como 15 días tuvimos un taller así precioso con Vicky acerca justamente de la culpa que sentíamos las madres. Entonces Vicky nos planteaba de que todo eso es un pensamiento, ¿no? Finalmente es un pensamiento. Entonces que también con otro pensamiento podíamos cambiar cómo estábamos viendo las cosas y comenzar a liberar a nuestros hijos para que ellos a su vez no tengan que seguir haciendo lo mismo. Bueno, eso ya es mío, ¿no? Cómo vamos repitiendo los patrones de culpas, ¿no? Que nuestros padres recibieron de sus padres, luego nosotros y se los heredamos a nuestros hijos hasta que haya un darse cuenta, ¿no? De que esto no tiene por qué seguir siendo así y que comencemos a intentar comenzar a perdonarnos esas ilusiones de que
de que esto tiene que seguir y seguir y seguir prolongándose generación tras generación, ¿no? Entonces, es un cambio en el pensamiento, de ya no querer seguir viendo desde la culpa del ego, sino que queremos comenzar a ver desde el Espíritu Santo, ¿no? Que, ¿cómo puedo ver esta situación? Comenzar a pedir esa ayuda, ese apoyo que solamente el Espíritu Santo te puede hacer ver, ¿no? Esa verdad, y comenzar a romper de esa manera con ese patrón que hemos heredado y heredado y heredado por amor, por un amor ciego, se podría decir, ¿no? Que sistémicamente se habla así. Bueno, entonces, a mí me encantó eso, cuando Vicky dijo, pero si es un pensamiento con otro pensamiento, lo puedo cambiar. Claro, es un pensamiento que aparentemente acá ha cobrado un hecho, pero podemos cambiarlo. Y bueno, ese es mi comentario. Dinos tú, mi Vicky, si no entendí bien. Nombraste la palabra maravillosa, dijiste amor, ¿no? Entonces a todos nosotros se nos encienden los ojitos y nos salta el corazón. Y también nos recordamos creyendo que amor era otra cosa. De hecho, por amor, por ahí, nuestra mamá o nuestro papá decían, y esto te lo hago porque te quiero, y wow, habíamos interpretado del amor cosas muy distintas. Entonces, esta educación nueva que nos brinda un curso de milagros que nos dice Jesús, bueno, pero miren que van a tener que entrenar bajo este nuevo patrón, ¿no? Porque si no se entrenan, se les va a complicar cambiar el patrón que ya traen, de lo que es el amor. Ayer hablaba con una mamá que me deja grabado en un audio, antes de hacer una terapia personal, y me dice, Victoria, te quería contar que mi hijo mayor se va a ir a vivir a Paraguay con la novia. No sabés cómo estoy. Dejaba así, puntos suspensivos, como si yo tuviera que interpretar, algo que me imaginaba, entre comillas, su dolor. Entonces yo le digo, ¿cómo estás? Saltando en una pata, me imagino. El hijo mayor tiene como 25 años, ¿no? Me imagino que estará saltando en una pata, que ha decidido hacer su vida y que tiene sus propios proyectos y que bueno, que está decidiendo por él mismo. Ah, no, yo estoy un poco triste. A punto de estirarla. Porque interpreto, mirá qué loco, y esta es la parte más importante que trabajamos en la terapia, que si yo me pongo feliz, él va a creer que yo no lo quiero. Qué cosa loca que a veces hemos formado por juicios del amor. Y todo eso hay que empezar a desandarlo y empezar a dejarlo al amor como es, ¿no? Sin todas esas otros adjetivos que le hemos puesto. ¿Qué les parece a mis compañeros? Yo estaba pensando que le falta a la pareja para jugar el Pong. Y no sé si que le falta. Yo estaba pensando que lo que le ocurre es que le falta a la pareja para jugar el Pong. ¿Qué es el juego del Pong? No, el juego del Pong. El juego del Pong, si ustedes lo han visto a lo mejor en las películas, no. Es que ponen una mesa y de aquel lado pones una especie como 9 o 15 vasitos llenos con cerveza y de este lado ponen 15 vasitos con cerveza. Entonces yo lanzo la pelotita, ping, pong. Entonces en cada vaso que caiga tú te tienes que tomar el trago. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Voy a hablar de las relaciones de esas madres como la que tú estás diciendo con un hijo como ese. Estamos en la mesa y vamos a preparar pizza. La pizza lleva una cucharada de levadura, dice la madre. Y el hijo dice, no, mamá, la pizza lleva 2 cucharadas de levadura.
ruido entonces. No se oye. No, Ya no se te escucha esto, Henry. Sí, lo que pasa es que le saqué el micrófono Gabito, porque... apaguen los micrófonos mientras que habla esto, Henry, para que no se cuelen los sonidos. No, porque estoy pensando... Ya. ruido, el micrófono aquel. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Vamos a hacer la pizza. La pizza lleva 2 cucharadas de levadura, no lleva una. Empieza el primer pom, pom, pom. No, porque cuando tú la haces, a ti te queda gruesa y te queda muy... Parece un panetón en vez de una pizza. No, pero a ti te queda toda compacta. Porque tú sabes, y es tiquiti, 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 tiquiti. Entonces por eso le digo, le falta la pareja para jugar el pong. Porque cuando, no, es que yo sin mi madre no quiero vivir, yo sin mi hijo no quiero vivir. Y les puedo contar 18.432.5 historias de esta, de que cuando hay esa relación de dependencia, pero no, uno piensa que es solamente entre madre e hijo. No, porque agarro y me llevo esa relación a mi esposa, a mi pareja. Entonces, cuando me estaban diciendo ahorita, oye, ¿cómo es eso de las relaciones de culpas de padres e hijos? Digo, este es el cuento de nunca acabar del ego. El curso nos lo dice muy claramente en 3 lecciones, para mí que son contundentes con eso. El amor de Dios no obliga a resentimientos, 68. Después la 69, los resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Y después la 78 dice, los milagros deshacen los resentimientos ocultan los milagros en mí también. Entonces digo, oye, te está diciendo que tú te estás llevando los resentimientos de tus propias relaciones con tus padres, con tus autoridades, con tus autores, a tu propia relación. Y yo como madre, o como padre, la estoy sembrando en mi hijo. O sea, voy a continuar esta historia de culpas de nunca acabar. Para mí eso es una parte primordial de esta historia de padres e hijos con relaciones culposas. No sé si alguien quiere continuar por allí con ese hilo. Bueno, yo quería comentar, pero quizás no exactamente con ese hilo, porque me quedé con el hilo con la semita que plantó Victoria, ¿no? Pienso que nosotros, los que estamos aquí, pues, y probablemente los que nos están acompañando, somos padres, madres, estudiantes de un curso de milagros, padres, madres, que el Espíritu Santo nos guía, ¿no? Y que nos da la oportunidad de ser padre o madre en el marco de esas enseñanzas, ¿no? Entonces, si bien yo nunca, en mi caso particular, nunca les embutí el curso de milagros a mis hijos, en el transcurso del tiempo me di cuenta cómo las enseñanzas del curso me transformaron a mí y por ende la manera de acompañar resultó muy útil, ¿no? Resultó muy útil en nuestra relación. Me di cuenta que la libertad que yo acepté de ser sincera y honesta con el Espíritu Santo se tradujo en libertad y honestidad con mis hijos en espacios en los que yo no me establecí como autoridad, siempre establecí al Espíritu Santo como autoridad. Entonces, reconocí el Espíritu Santo en mis hijos también, ¿no? Entonces, en el tiempo, y estaba como trayendo eso, ¿no? Ahora que Gabo dijo lo de el hijo de 9 años y los míos tienen 32, son grandes, pero también tuvieron 9 y me acuerdo, ¿no? Nosotros fuimos en equipo, por decirlo así, estableciendo nuevas formas de relacionarnos. Por ejemplo, me acuerdo que teniendo mi hijo a lo mejor 7 años, me llama la directora del colegio, ¿no? Y dice, mira que Enrique no sé cuánto tiene que venir, porque su hijo está aquí en dirección, y yo voy, y me cuenta la profesora que una maestra de Enrique le dijo porque él comentó que le gustaba Michael Jackson.
y él dijo, estaban previos a carnaval y él se quería disfrazar de Michael Jackson. Entonces la profesora dijo que cómo se le aburría, que Michael Jackson, que será un hombre, que era homosexual, que agredía a niños, y le dio su opinión al niño sobre Michael Jackson y lo descalificó delante del resto de los amiguitos. Y la directora me cuenta que Enrique, con 7 años, se plantó tipo Peter Pan, ¿sabes? Con las piernas abiertas y las manos en la cintura, y le dijo, usted no tiene derecho a descalificarme. Yo tengo derecho a mi opinión. Y se lo llevaron a la dirección por eso. Entonces, claro, a mí cuando la directora me dijo eso, le digo, ¿cuál es el problema? Es que el niño no está aceptando una descalificación. Entonces, y eso derivó en una relación muy buena de Enrique con su maestra, porque su maestra se disculpó delante de los compañeros, y todo eso fue como, yo me fui dando cuenta que de alguna manera el Espíritu Santo, sin estudiar el curso de milagros, mis hijos, nos iba permeando a todos y enseñándonos que había una autoridad simplemente por edad y por razonamiento legal, lógico y de tamaño, que yo tenía que asumir, pero que mi autoridad era la del Espíritu: felicidad, bondad, paz, tranquilidad, calma, amor. Por ejemplo, hicimos un convenio que se establece hasta el día de hoy, que yo ahora estoy quedándome en casa de una amiga, alumna, y mi hijo pasó por aquí, él está en Escocia ahora, pero pasó por aquí, estuvo unos días con nosotras y se fue, ¿no? Y ella me decía, coño, perdón, pero me salió así, coño, tu hijo y tú porque estábamos los dos 5 días en casa de mi amiga y podíamos pasarnos 2, 3 horas los dos sentaditos en silencio. Y me di cuenta que fue algo que aprendimos juntos, creciendo juntos, ¿no? A estar en silencio. Aprendimos, por ejemplo, hicimos un convenio típico y muy necesario para los que tenemos adolescentes. Me acuerdo de la adolescencia de mis hijos, en la que convinimos que nuestra presencia no se gritaba, que nuestra presencia no nos descalificábamos, ¿no? Y que si alguno de nosotros, cualquiera de nosotros, transgredía ese convenio, pues teníamos el derecho de dejar a la persona con la palabra en la boca. ¿Ok? Bueno, me acuerdo que hacemos ese convenio y un día a Enrique le tocaba lavar los platos y no los lavó. Y yo, Enrique, que no sé cuánto, no sé qué, que tengo que cocinar y está todo sucio y tú no has lavado los platos. Y me acuerdo claramente la mirada de mi hijo de 16 años mirándome así, me dijo, bueno, cuando te calmes, yo lavo los platos. Y se fue y cerró la puerta, ¿no? Y claro, en un instante de la frustración de que mi poder y mi autoridad se la dejé al Espíritu Santo y dije, fue lo que convinimos. Y al ratito salió él, llegó, lavó los platos, y yo no me tuve que disculpar, ni él se tuvo que disculpar, porque hicimos un convenio y lo respetamos. Y eso permeó toda nuestra relación hasta el día de hoy. Yo como maestra del curso, estudiante del curso, me di cuenta en el tiempo que el Espíritu Santo me moldeó en ese sentido, y yo admití que la autoridad no era mía, que la autoridad era del Espíritu, y que yo tenía que convocar al Espíritu y no pensar que yo tenía las respuestas, porque no las tenía, porque quien tiene las respuestas es el Espíritu. Entonces, bueno, muy interesante para mí como madre criar a mis hijos dejándome guiar por el Espíritu, ¿no? Eso quería compartir. Ay, buenísimo, me encantó. Y el curso te dice todo el tiempo, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón o estar en paz? Sí. ¿Quieres decirnos algo, Vicky? Yo iba a contar que la frase preferida de Caro, que la estuvimos repasando el lunes en nuestras clases de un curso de Milagros para la Vida, en las que tratamos todos estos temas de manera prácticos, y los asistentes nos pueden contar lo que en esa misma mañana les ha sucedido con alguno de
de sus hijos y ahí mismo le damos un vuelco, una mirada desde esta visión nueva que estamos aprendiendo todos al unísono, ¿no? Pero algunos ya más empapados porque hace más tiempo que nos metemos en la misma pileta a nadar y otros que recién están comenzando y tratamos de pasarnos las experiencias unos a otros. Así que bueno, eso me encantó que lo citara Jackie. Porque es muy evidente cuando queremos instruir a nuestros hijos del lado del tener razón. Y se nos pierde la felicidad de vista de toda la familia, ¿no? Y después nos preguntamos, ¿pero por qué yo creo que es así? Ni yo sé si es así, en verdad. Sí, llega eso, ¿no? Después te preguntas cuando ya pasaron las cosas, bueno, si vemos en retrospectiva, ¿no? ¿Cómo interpreté yo? ¿Qué cosa quise ver yo? ¿No? Imagínate, y volvemos a eso, ¿no? Fue mi pensamiento, o sea, ¿con quién lo pensé? ¿Con quién lo pensé para sentirme tan mal, para sentirme pisoteado, humillado, abandonado, etc, etc, etc? Así es. Ay, está buenísimo esto. Y entonces tú nos ponías en la parte de abajo del flyer una pregunta. A ver, que tiene que ver con los hijos, ¿no? Ahora, ¿cómo evitamos que nuestros hijos lleven esas culpas? ¿Qué les parece si pasamos ahora a esa partecita? Porque estaba buenísima. Gabo, estás muy calladito, hermano. Creo que sí, estoy un poco cansado también. Creo que parte tiene que ver con saber esto que para mí también es importante. La decisión hay que tomarla. No es que no hay que tomar ninguna decisión. Va a haber que tomar decisiones, va a haber que decidir si va o no va, si hace o no hace, si elige o no elige. El tema es que a quién yo, que soy el padre, que el comunicador a este niño, le toca llegar la información a través de, a quién yo voy a pedir consejo. O sea, mi hijo me dice, ¿puedo ir a la plaza? Y yo digo, no, porque ayer ya fuiste. Esa no es la respuesta del Espíritu Santo si yo contesto a esa velocidad. ¿Puedo quedarme en la casa de Joaquín hasta las 4 de la mañana que hace una fiesta? Si yo contesto sin pedir consejo, al Espíritu Santo estoy hablando, el consejo va a ser del ego. Entonces, yo creo que sabiendo que yo en ese instante pedí consejo y esperé la respuesta, yo creo que la respuesta está, siempre. Y si hubiera un caso en el que no viene la respuesta y se necesita de forma inmediata la respuesta, bueno, apelaré a lo más cuerdo posible y me quedaré trabajando en eso. Yo no creo que haya nada, excepto algo de vida o muerte, que haya que decidir ya. Entonces, todo lo que sea puede esperar. Todo. Y creo que como padres tenemos que aprender a esperar. Esto que a veces parece medio trillado, pero esperar. ¿Y qué esperamos? Estamos esperando. Estamos esperando. O sea, si vos estás varado en una estación de tren y por el altoparlante dicen, tenemos una demora de 2 horas, sentate y esperá. Vos podés gritar, patalear, hacer lo que quieras, pero toca esperar. Y a las 2 horas dicen que hay 4 horas más de espera. Te toca esperar. O sea, toca aprender a esperar. Y creo que si estás un poco entrenado, como decía Caro, nosotros estamos trabajando en este marco, ¿no? Hay una parte en la que es verdad, somos todos uno, somos todos hermanos, somos todos, sí. Está todo lindo eso. Pero eso no está pasando acá. Eso acá no pasa. Eso no es verdad acá. Si acá yo me veo yo, Gabriel, y lo veo a él, Máximo, esto no está pasando acá. Esto pasa en una realidad
que es en la única verdad, en donde somos solamente dos, el Padre y el Hijo. No somos miles de hermanos y el Padre. No, 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 no. El Hijo es uno y el Padre es uno. Acá somos partes de una cosa todos juntos. En esa idea, entonces, me toca a mí saber que él está haciendo su propio proceso. Entonces yo me podría poner a observar, como decía Caro, desde el marco del curso, decir, ¿por qué será que yo no tengo la respuesta? Y a este muchacho le está tocando esperarme. ¿Por qué toca esperar esta decisión? ¿Qué le tocará aprender a él también? Hay parte que es de su propio proceso, que no es de mi proceso, que es de él. Y que muchas veces, a nosotros que estamos transmitiendo el curso, ¿no les pasó nunca que vos viviste algo a los 10, 11, 12, 13 años, que no le encontraste sentido hasta que un día te cruzaste con un hermano al que necesitaba esa experiencia? Entonces, quizás él esté viviendo algo que necesite a alguien dentro de 30 años. Yo no lo sé. Yo no tengo principio y final de la historia. Tengo que esperar. Me toca esperar con él también. Y yo creo que no, o sea, trabajar esa ansiedad que quisiéramos contestar, porque hay que decir algo, porque no sabemos por qué, hay alguien adentro que dice, tenés que contestar. ¿Y cómo no le vas a contestar? Y siempre sos el mismo que no contesta, o el otro al revés, ¿no? Siempre contestas tan rápido. O sea, todos tenemos un contestar algo conectado, ¿no? O sea, o somos medio lento para contestar, o nos tomamos mucho tiempo, o siempre ahí. Hay un plan para todo, ahí decía Susana eso, ¿no? Somos parte de un plan. El tema es que saber que hay un plan, de algún modo, ¿no? Yo trato de practicar esto. Si también me escribieran, che, Gabriel, ¿te sale? Tampoco me sale todo el tiempo. Trato de estar cuerdo cuando me toca y puedo estarlo de este modo. El resto de las veces, y el resto de las veces soy un practicante en el curso. Perdonando ando. Hermano. Estaba pensando con... Caro estaba levantando la mano por ahí. ¿Tienes algo que decir, Caro? Después comento yo. Dale. Bueno, yo puedo esperar también. No, dale. Es que si estamos aquí esperándonos, con la paciencia de Dios. Eso que decía Gabo, ¿no? Me traía cuenta que siento que en este transcurso de la enseñanza de un curso de milagros, y nosotros como padres y madres responsables, como dice en la página 500, ¿no? Soy responsable de lo que veo, estoy viendo a mis hijos. Y este se está fumando un porro de marihuana y el otro no está aprobando las asignaturas, ¿no? Entonces, recuerdo que en ese pedir y esperar la respuesta del Espíritu Santo, en mi caso, yo no es que tuve niños que no me trajeran desesperación y ansiedad, por el contrario, ¿no? Pero me di cuenta en toda la honestidad que podemos desarrollar como padres o como madres, desarrollar honestidad que se requiere en el trabajo con el Espíritu Santo, en el desarrollo de las características de los maestros de Dios. En mi honestidad, yo me bajé del podium de mamá, ¿sabes? En el que había estado pues mi mamá y mi papá, ese podium de autoridad, de que, ¿no? Y me puse al nivel de humano, porque parecía que como mamá yo tenía siempre la última palabra y decidí que no, que la última palabra la iba a tener el Espíritu, y si la tiene el Espíritu, tenía que ser amoroso siempre al final, ¿no? Entonces me venía a la mente, Gabo, con lo que tú estabas diciendo, de las veces en que no tuve respuestas, y mi hijo, hablo de mi hijo porque fue el que me dio más dolor de cabeza, el varón, ¿no? La otra es la nena, y la nena no me dio ningún problema, pero el varón era como que, wow, qué reto este niño. Y él, el último año escolar, el de bachillerato, no lo aprobó. Y yo fui al bachillerato y digo, ¿qué pasa con este niño tan inteligente que no está aprobando su bachillerato? Y los maestros me dijeron, él es excelente, inteligente, pero no entra a clase. Se queda en el patio fumando marihuana. Y yo,
¡ay, el marihuanero hijo de la maestrica! ¡Qué horror! ¿No? Como diciendo, ¿cómo abordo esto? ¡Qué vergüenza! ¿No? Y pedí mucha ayuda para lidiar con mi cuestionamiento y después para ver cómo hago para acompañar a mi hijo en esto. Entonces yo me di cuenta que lo que yo sentí fue una conversación honesta y sincera con él, ¿no? Que rindió frutos maravillosos, porque me acuerdo que fue poner mi corazón también de madre y decir, mira, estoy preocupada por esto, por esto y por esto, y yo sé que yo no quiero vivir con una persona que pierda su vida con la marihuana, entonces tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero si tú quieres esto de aquí, eso aquí no entra, no puedo. No, estoy en mi derecho, así como tú estás en tu derecho de hacer lo que tú quieras con tu vida, yo también. Y yo no voy a apoyar. Me acuerdo que por ahí, en esas líneas, fue la conversación. Y él, lo digo porque hablábamos de la culpa transmitida, ¿no? Y yo me di cuenta que el espíritu me ayudó a expresar lo que yo sentía y mi preocupación y lo que fuera en ese momento sin culparlo y sin culparme. Fue una conversación honesta. Esto para mí no es aceptable. Si tú quieres esto no es aceptable. Y me acuerdo que él en aquel momento tenía el pelo largo y él me dijo, entiendo todo, mamá, perfecto. Yo elijo estar aquí y te voy a hacer un regalo de compromiso. Y se cortó el pelo. ¡Zas! Me dijo, me corto el pelo para comprometerme. Y dejó la marihuana, se graduó con honores, etcétera. En ese momento fue muy fructífera esa conversación. Pero yo me di cuenta que fue fructífera porque no lo agredí, no lo descalifiqué, no lo culpé y no me culpé. Esto, sabes que algunas veces nos ponemos los padres en circunstancias de víctimas, ¿no? Y decimos, claro, es que yo seguro que hice algo muy mal y por eso es que tú, esto y aquello y lo demás. Entonces, en cualquiera de las posiciones donde hay culpa, nunca hay una solución, nunca se resuelve amorosamente, ¿no? Entonces, me parece que sí podemos, si estamos dispuestos a que el Espíritu Santo nos lleve a un espacio de comunicación donde el objetivo no sea la culpa, ni para un lado ni para el otro, ni tener la razón, sino simplemente comunicarte con el otro, ¿no? Eso era lo que quería añadir. Gracias, Henry. Sabes que esto viene con el punto que justamente yo iba a conversar, pero como dice, hay que aprender a escuchar. Y la vocecita me dijo, ¿por qué digo que fue tan importante que tú me hablaras primero, Caro? Porque yo lo que iba a mencionar era lo siguiente. Cuando Gabo decía ahorita, oye, antes de cuestionar a tu hijo, antes de corregir, eso que es tan importante, pide la corrección en tu mente para que puedas así corregir. Antes de poder guiar, pide ser guiado. Te digo eso porque en estos días estábamos en el grupo que trabajamos Gabo y yo, y estábamos hablando de la relación de pareja, que es la base donde surge la familia, donde surgen los hijos, y decíamos allí, oye, que yo decía que cuando yo elegí la pareja de la mano del culo que seguía, de la inteligencia que me gustaba o del dinero que me gustaba, diciéndolo en términos de este mundo, porque así no vamos allá de bruces, yo me había equivocado. Entonces le dije, ey, un momentito, Maestro Jesús. Yo elegí y me equivoqué. Ahora no voy a elegir, al menos que tú mismo me digas, es esta que está aquí. No es aquella ni aquella, es esta que está aquí. Y hablo de esto porque, mira la conexión con el tema de los hijos y la culpa. Había una de las personas que estaba allí que decía, pero es que yo pedí la guía y el Espíritu Santo, yo se lo pedí, que yo quería un hombre así, asado, sancochado, y me lo mandó así. Pero no me lo mandó así solamente con lo que yo le pedí. Me mandó un hombre abusador, un hombre que impositivo, taca. Y Gabo y yo dentro del diálogo que nosotros hacíamos, decíamos, oye, pero tú dices que se lo pediste a Dios, pero ¿a qué Dios se lo pediste? Porque la guía, el Maestro Jesús ahí en el capítulo 2, donde está el miedo y conflicto, dice,
no me pidas que yo te quite el miedo, porque yo no lo fabriqué. El miedo tiene que ser autocontrolado. ¿Y autocontrolado por quién? Por él, no por ti mismo. Entonces, cuando yo le estoy pidiendo la guía al Espíritu Santo, al Maestro Jesús, y tengo miedo, no es que no la pida allí, pero hablar clarito. Hey, Espíritu Santo, hey, mira, estoy chorreado del miedo. Siento culpa, tengo ganas de arrancarle la cabeza a mi hijo que está allá. Entonces, lo primero que te pido es la corrección para mi mente, para así poder llegar a tener tu guía. Porque así como dice, no me pidas que te quite el miedo porque yo no lo fabriqué, también dice, lo que sí puedes pedir es que se cambien las circunstancias que te están llevando a sentir ese miedo. Por eso digo que quería tomar este punto, porque por eso es tan importante, antes de que Caro pudiera llevarse por todo lo que, más y todo, cuando le dijeron, mira, tu hijo no entra a clase porque fuma marihuana y por eso está raspado. A mí, yo me pongo allí en esos zapatos y yo digo, llegaron todos los diablos y se te montaron encima. ¡Uy! Entonces agarrar y empezar a quitarse uno por uno antes de poder hablar con el chamo. Ese fue el verdadero gran trabajo inicial. Bueno, y es cuando yo digo, Maestro Jesús, estoy que me llevan los diablos. Porque uno habla del miedo, pero el estoy que me llevan los diablos es que estoy hablando de la ira. No quiero hablar así, porque sé que tú ahí no vas a estar. Ninguna guía llega bajo la ira, bajo la indignación, bajo la impotencia, bajo el pánico, ahí no. Entonces no, si ahí te está llegando algo, aguántate. Y sigue diciendo, todavía tengo un profundo miedo. Maestro Jesús, mi hijo se va para Paraguay con su novia. Todavía tengo un profundo miedo por eso. Todavía no puedo hablar desde el amor. Ayúdame a primero corregir este profundo dolor que tengo para después encontrar el verdadero amor. Eso es lo que quería comentar. Qué felicidad. Muchísimas gracias, maestros. Qué valiosos aportes. Dinos, Gabito. No, le estaba diciendo gracias a Henry y gracias a Caro por lo que estaban diciendo, porque yo a todos esos estados que vos estabas contando, Henry, de lo de Caro, ¿no? Y yo creo que muchas veces la vergüenza hace estragos como padres. Muchas veces reprendí a mis hijos por la vergüenza en el ambiente en el que estábamos y no porque hubiera sido tanto grave el evento, ¿no? Quizás en uno en casa, eso ni lo pasa, ni lo mira, ni nada, ni pasa revista de aquello, pero en la casa de la abuela no vas a hacer esto porque te mato. Entonces me quedo reflexionando en esto de la vergüenza y hoy me llevo algo para trabajar. Porque ¿cuánto por vergüenza verdaderamente empezamos a hacer o dejar de hacer y decidir? O sea, verdaderamente que es un punto de inflexión en la educación, porque entonces te estás protegiendo. O sea, lo único que estarías haciendo es una reacción falsa, de protección aún más falsa. O sea, abrazados en el miedo los dos. Él que no entiende muy bien por qué, porque encima, como dijiste, Caro, una parte honesta. Porque ¿por qué arriba la paz a esa situación? Porque los condimentos no estaban. Es como comer una comida y sentir el sabor de la comida. O sea, una ensalada sin condimentar. Como es. Con el tomate como es, con la lechuga como es, con el atún como es, con el maíz como es. Sin condimento. Entonces, si yo le pongo condimentos, es honesta la charla. Y lo que termina resultando del otro lado es una ensalada. No hay expectativas.
No le falta cheto, no le falta oliva, no le falta nada. Es esto. Esa es la parte que yo creo que dio en la tecla en esa charla con el hijo y que da en la tecla en todas las charlas que querramos abordar. Con un hijo, bueno, es el tema de hoy, ¿no? Esa No, honestidad de decir, bueno, voy a revisarme, porque si no, no avanzo. Sí, Henry. y es que me hiciste llevar, Gabo, al caso de cuando soy el abuelo. Uf, claro. En qué sentido? Una sola vez, en los años míos del colegio, una sola vez yo reté a un representante, hombre, a darnos unos carajazos, como decimos en Venezuela. Yo era el orientador, viene a mi oficina porque el chico era gay y entonces había tenido un problema con un compañero y no voy a entrar en el detalle del problema con el compañero, sino cuando viene, esta vez, siempre venía la mamá, esta vez vino el papá. Y en el medio de lo que estamos allá hablando, tratando de resolver, el chico está avergonzado por lo que pasó. Y, pero ¿por qué tú permites que te traten así? Y no sé qué más. Y en eso el papá se levanta, cuando está reclamando, y le dice, te prefiero muerto que marico. Y se levantó y se iba ahí. Y cuando el hombre sale, la oficina mía no tenía puerta, era una puerta, eran cubículos. Y yo me levanto y cuando veo al hombre así, el chico está así. Y yo le digo, si eres tan hombre, ¿por qué no vienes y me retas a mí? Y yo te saco a la calle y te demuestro que tu hijo es más hombre que tú. Estoy diciendo esto porque no es que ahí obviamente estoy hablando ahorita, yo no estaba en manos del Espíritu Santo allí. Vamos a estar claros allí. Yo estaba era indignado, yo estaba era que le arrancaba la cabeza a aquel hombre. Y cuando yo le digo eso, el muchacho se me viene a mí al pecho y me dice, y me abraza y me dice, no, Henry, no hagas eso. Y yo ahí empiezo, el chico está llorando y a mí pero se me salen, esas lágrimas me salen de la indignación, de ¡ay! Y yo le dije entonces al hombre algún día vas a llorar por esto que dijiste. Y aquí va a estar tu hijo para escucharte. Y yo también si tú quieres. Y me acuerdo que después de eso pasó mucha agua bajo el puente. Y eso fue como en tercer año, en el quinto año, el año de su graduación. El día que estaban haciendo la firma del acta. Yo normalmente no estaba allí, yo me refugiaba en el último rincón porque era la despedida. Y me pongo así conmovido porque ese padre subió a mi oficina. Y lloró en mi hombro, yo con él. Y como digo, no tengo hijos biológicos, pero sí me tocó vivir las experiencias de lo que es el dolor de sanar la culpa con los hijos. Y aquel hombre me decía, Henry, gracias. Gracias por ayudarme a aprender a ser hombre y ver a mi hijo como el hombre que es, independientemente de con quién se une. Y el chico ahorita es abogado y es abogado justamente por los derechos y es un chico brillante. Caro, disculpa. Quería agregar eso, gracias Henry por eso. Y quería agregar algo sobre eso, ¿no? Porque sobre eso tan maravilloso que nos has compartido y del propio tránsito de cómo abordamos nosotros, ¿no? Las resoluciones de las cosas, con el espíritu o sin el espíritu. Aquello a lo mejor te pasó inicialmente sin el curso y después el final ya el curso estaba vibrando en tu corazón o en tu mente. Yo particularmente con esa anécdota que les conté de la vergüenza y de la marihuana y mi hijo y todo esto, dentro de la conversación interna con el espíritu, yo busqué dónde había eso en mi mente, porque yo nunca consumí drogas, ni nada por el estilo, y yo me di cuenta que encontré en esa conversación interna
para poder prepararme para esa conversación con mi hijo, encontré que siempre había tenido miedo de tener un hijo marihuanero. Encontré ese miedo, ¿sabes? Era una Wow. espina que estaba en lo profundo de mi ser desde niña probablemente, ¿no? Y me di cuenta que había un juicio en contra de todos aquellos marihuaneros, como si no tuvieran padres. Seguro que ese es marihuanero porque tiene un padre de porquería o una madre que no lo cuidó. Y mira, me salió el hijo en el último año escolar con este tema, ¿no? Entonces, poder ir honestamente con lo que me ocurre hacia el espíritu fue muy tremendo, muy transformador, ¿no? Entonces, alguien preguntaba por ahí, ¿y qué hago con la vergüenza? ¿No? Ay, ¿qué hago con la vergüenza? ¿Cómo abordo? Tengo que contarle a todo el mundo. Y nosotros como estudiantes de un curso de milagros, yo no sé si quien lo pregunta es estudiante del curso de milagros. Entonces, ¿por qué hay vergüenza? Hay vergüenza porque hay juicio. Tenemos ganas de esconder algo, que nadie se entere. ¿Sabes? Que tengo una uña podrida o que tengo un hijo con un X, que se come los mocos o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ir a Dios escondiéndole algo? Es que es imposible, ¿no? Entonces, cuando la gente pregunta, y yo tiendo a ser muy, me desnudo mucho, no me da pudor decir lo que me ha ocurrido, lo que pienso, no tengo pudor, no tengo vergüenza, quizás es eso, ¿no? Pero básicamente porque mi conversación es con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, si sientes pudor y vergüenza en que algún hermano se entere de algo, el llamado es a ir al Espíritu Santo con eso, ir a Dios con esa vergüenza, para que sepas y reconozcas que eso no te define, que el hecho de tener un hijo que en un momento dado, cuando era adolescente, era un adulto maravilloso, saludable, ese, para mí perfecta, así lo veo yo, ¿no? Es poderte liberar tú de tus creencias, poderte liberar tú de tus miedos. Y a esta historia les añado un agregado más en esa búsqueda de honestidad. En ese periodo, digamos, ya vivíamos en Málaga, donde estoy ahora, me invitan a Venezuela a dar un ciclo de talleres en un centro de rehabilitación para narcodependientes. Mira tú. Y voy a dar unos talleres a 60 hombres, todos recuperándose de adicción a drogas, alcohol, etcétera, ¿no? Entonces yo sentí que podía ir, que en mi casa se podían quedar mis hijos solos, que estaba todo bien, y llegué allí, eh, llegué allí y sí, en la vergüenza siempre hay juicio. Le está preguntando ella siempre. Pero yo llego a aquel centro lleno de hombres, había hombres de 18 a 70 años, todos liberándose de la narcodependencia. Y llegué allí y vi a todos esos hermanos y dije, tengo 60 oportunidades para recordar a Dios ahora mismo. Y aquí yo me voy a sanar de esta creencia y este miedo que tengo yo. En ese periodo de esos talleres, era un fin de semana, una semana entera, no me acuerdo, como a mitad de semana me llama mi hija, me dice, mamá, mi hermano está muy bien, mi hermano está centrado, mi hermano tomó una decisión, mamá, no te preocupes que aquí estamos bien. Entonces sentí que había un fruto para mí, el fruto era para mí, la liberación de mi miedo, la liberación de mi rechazo, la liberación de mi vergüenza. Entonces, pienso que como padres y madres, no puedo, sobre todo, bueno, en todas las relaciones, pero como padres y madres, no nos podemos distanciar de nuestros hijos. Tenemos que saber que ellos nos muestran aspectos sanados o por sanar de nosotros mismos. Entonces, bueno, ahí comparto eso.
valioso. Gracias, Caro. Perdón, permítanme leer una pregunta. Dice, pero entonces... Gabo y yo estamos por retirarnos. Ya, un segundito, por favor. A ver, para ya terminar, una preguntita que dice, ojalá puedan contestarme. Dice, pero entonces se tiene que pedir ayuda en el momento en que uno está con miedo o está furioso o a punto de explotar. A ver si eso le pueden contestar. Siempre, Siempre. Pedí ayuda siempre, no cuando. Pero Antes en esos también. momentos también. Si querés para elegir una torta también, no esperes a pasarla tan mal. Hay que prepararse en preparar la torta, cocinando, levantándose, para que cuando llegue ese momento te salga más rápido. Porque si esperas hasta allá para empezar a pedirlo, bueno, te va a tocar pasar la ruda como la hemos pasado todos, pues. El entrenamiento es constante. Las Constante. oportunidades infinitas. Las Gracias. oportunidades de practicar el curso son infinitas. Muchísimas gracias, mis santos llamados maestros. Ha sido Gracias. maravillosa esta charla, valiosa, útil. Así es que, bueno, esperamos poder volver a contar con su presencia. Les ofrecemos milagros en el nombre de Cristo Jesús. Y el lunes nos estamos viendo con Vicky, no se lo pierdan. Muchas gracias. Cariños, milagros para todos. Gracias. 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 Chao, mi caro. Gracias.